Ballester and Sea es una recreación histórica más que un juego en solitario. Yo lo considero una recreación histórica. Ocultos en el mar, ¿vale? Recrea la situación histórica que ocurrió entre el año 1940 y 1943, en donde la Armada Italiana, el grupo de la 10ª Flotilla MAS, desarrolló una tecnología específica de incursión en puertos a través de torpedos humanos, torpedos tripulados por 2 submarinistas, en la época en la que la tecnología disponible sobre submarinismo, tácticas de infiltración, etcétera, pues era demasiado incipiente, su tecnología era demasiado arcaica, no permitía ni, por supuesto, ni desarrollo de submarinistas a más profundidad de 10 metros, de 15 metros, ni aguantar muchos minutos debajo del agua. Pero digamos que la Armada Italiana consiguió pequeños avances, pequeños hitos, ya desde el final de la Primera Guerra Mundial, durante la cual realizaron algunas operaciones con lanchas torpederas, consiguieron algún éxito muy limitado. Pero en la Segunda Guerra Mundial resetearon, digamos, consiguieron avanzar y consiguieron desarrollar siluro alenta corsa, que es la traducción de, vamos a decir, cómo los denominaban, torpedos de baja velocidad que eran tripulados por hombres, por 2 submarinistas que se encargaban de controlar la navegación del aparato, y luego entre ellos 2 conseguían descolocar, soltar la carga explosiva frontal y adherirla a las quillas de los enemigos, de los barcos ingleses anclados en puertos, de manera oculta, de manera que no eran descubiertos. Pero bueno, este juego simula mucho más que eso. La alenta corsa se componían de una maquinaria con unas baterías, unos tanques de lastre, etcétera, y una transmisión a la que le adherían en el morro, al estilo de los típicos torpedos, pues 1 o 2 cabezas explosivas. Al final de la guerra consiguieron pues las unidades de 2 cabezas explosivas, poder realizar 2 golpes en el mismo viaje. Entonces, normalmente los comandos italianos se componían de 3 siluro alenta corsa que se infiltraban en el puerto aliado. En este caso, el plano que tenemos aquí es el puerto de Gibraltar. Con más o menos éxito, muy poco al principio, con muchos fallos. Bueno, el éxito alcanzado en las misiones fue relativo. Hundieron un buque de guerra importante de la Armada inglesa, un par de ellos más, bastantes cargueros, pero bueno, consideraron que su nivel de éxito era suficiente como para avanzar la guerra y seguir ampliando tecnología. El juego tiene varios componentes, como veis, 3 planos de los puertos de Gibraltar, Argel y Alejandría. Entonces, estos 3 puertos tenían una serie de defensas. No eran únicas, lo que pasa es que el juego lo hace bastante bien tecnológicamente hablando y te dispone este track de aquí, que son las defensas del puerto. Las defensas del puerto van sin carta, con los huecos estos, o con carta, ¿vale? Que las mejoran. Entonces, dependiendo del nivel de defensa, pues se van mejorando las defensas del puerto y va siendo más difícil las infiltraciones. Y los siluro alenta corsa que tenemos aquí abajo también mejoran sus habilidades los pilotos, puedes elegir entre una gran cantidad de pilotos, puedes hacer campañas reales en la que pones el desarrollo y las tecnologías que realmente fueron mejorándose conforme avanzaban las batallas, o puedes hacer tú las mejoras con puntos de victoria, con campañas personalizadas, puedes hacer mejoras y pilotar los siluros alenta corsa con pilotos a tu elección, no los históricos, sino con los que tú elijas, que están aquí, estas son las fichas de piloto, o vienen fichas vacías para que tú pongas los nombres que quieras, con las características básicas. ¿Qué ocurre con estos pilotos que son de campañas ya creadas? Bueno, pues que aparecen con unos puntos de inicio, ¿vale?, que ya están marcados. Pues si la BG4, que es esta misión que estoy mostrando, que BG4 no significa la cuarta, significa en este caso la tercera, pero bueno, la tercera misión, estos tenían una habilidad que era Ops, ¿vale? Tenían un 2, ahora explico lo que es. Las demás tienen 1, y aquí veis, pues otro tiene 2 en pilotar y en Ops, otro tiene 2 en pilotar, etc.
Vale, entonces, aquí están referenciados los tres siluros en el plano, ¿vale? Tú los puedes colocar, son hexágonos y navegan por el plano en el inicio de las partidas siempre por su cara de superficie, o sea, sin sumergirse. Tienen habilidades para conseguir sumergirse, para maniobrar cuando están o cuando no están sumergidos, etc. Entonces, al estar en superficie son más fáciles de descubrir, pero si te sumerges muy rápidamente navegan mucho más despacio y te cuesta más llegar al puerto. Hay un montón de tácticas. Bueno, como veis aquí vienen unas fichas verdes o marrones, vamos, que son las fichas de cargueros que están fuera del puerto, ¿vale? Dan menos puntos de victoria, ¿vale? Y luego las que están dentro del puerto, que vienen referenciadas por estos dos hexágonos, que son las redes que protegen la entrada del puerto para que no entraran submarinos, bueno, pues estas redes las tienes que evadir, tienes que hacer una tirada de Ops, me parece, para evadirlas, ¿vale? Y bueno, dentro del puerto pues tenemos barcos con muchos más puntos de victoria, hasta 10, los más potentes, y 2 o 3 los más ligeros, ¿vale? Los que están con la N ocultos, digamos que la inteligencia italiana pues no sabía seguro qué modelo, o sea, qué barco exactamente era, y cuando te colocas encima de él pues lo descubres, ¿vale? Pero todos estos que están ocultos solían tener 3 puntos de victoria. Luego tenemos estos barcos de aquí, que son las patrulleras de defensa. Tienes un número de patrulleras de defensa según el nivel de defensa de los puertos, que va aumentando desde 4 patrulleras a la vez hasta 7, ¿vale? Entonces, conforme los torpedos iban siendo descubiertos, pues había muchas más posibilidades. Se marcan con estos marcadores amarillos. Si tú descubres en superficie que están arriba las luces, la primera nivel de seguridad, con luces descubres rápidamente a los siluros a alta corsa, pues digamos que lo tienen un poquito más fácil. Esta es la tirada de detección de los destructores, de los que buscan submarinos, y lo tienen un poquito más fácil para descubrirte. Y una vez te descubren, se coloca un destructor al lado del que ha sido descubierto. Si, por ejemplo, estamos en este hipotético caso, tiramos para los 3 y los 3 son descubiertos, salen los 3, ¿vale? Y se colocan en un hexágono adyacente a ese barco, a ese submarino, a ese torpedo, ¿vale? Y ahí empezarían las fases. Bueno, voy a ir desde el principio. Vale. Es un juego que va mucho con cartas. Tenemos aquí cartas de averías, false. Entonces, las averías, cada turno se comienza aleatoriamente tirando una avería para uno de los 3 aleatorios de los 3 torpedos. Se tira un dado con 3 opciones, con 3 caras, ¿vale? Y si se consigue, pues el siluro 1, ¿vale? Pues entonces sacarías una carta para él y tirarías una tirada de reparación, que en este caso tiene reparación 1, ahora voy a explicar. Tienes que sacar 4 o más. Si no sacas 4 o más, pues se te ha estropeado la batería. Y así es como funciona. ¿Cómo se tiran? Vale, los numeritos que aparecen aquí en las fichas de los operadores, de los torpedos, son numeritos de habilidad. Cada numerito indica el número de dados que tiras de cada habilidad, el número de dados de 6 caras. Si pone un 2, tirarías 2. Si pone un 3, tirarías 3 dados, ¿vale? ¿Vale? Entonces sería un poquito más fácil obtener la tirada. Vale. Pero al principio, y sobre todo en la primera misión, todos empezarían con 1, ¿vale? Las otras fichas que son, las otras fichas azules, son la mayoría, indican las posibilidades de avería de cada uno de los componentes del torpedo, ¿vale? Tienes 2 opciones para que la avería se estropee. Quiere decir que en la primera avería no te vas a quedar sin batería, pero en la segunda ya ni siquiera vas a poder mover. Al no poder mover tendrás que tratar de sumergir el torpedo, evitar que los aliados lo consigan y escapar, ¿vale? Y para eso tienes que hacer más tiradas. Después tendríamos el respirador, ¿vale? El respirador es la fuerza física de la que disponen los submarinistas para realizar las actividades. De hecho, estas fichas que se pueden gastar por avería, también las puedes gastar, que tienes 2 en este caso, las puedes gastar para conseguir mejoras, para mejorar las tiradas una vez o lo que sea, ¿vale? Entonces, si fallas,
tus tiradas de aguante, de esfuerzo, que vas a tener que tirar varias veces a lo largo de los turnos, pues tus tiradas de esfuerzo se reducen en 1, o sea, lo que saques en el dado menos 1, ¿vale? Si te quedas sin estas fichas. Si te quedas sin la ficha, la que es el traje de submarinista, ¿vale? Que es parecido, ¿vale? Quiere decir que cada vez que tengas que realizar una acción de esfuerzo, pues como mínimo tienes que sacar 5, ¿vale? Y si lo quieres reparar, pues tendrás que hacer tiradas de 5 de resistencia. Tenemos aquí la transmisión. Si falla la transmisión del torpedo, no podrás hacer movimientos completos, que son movimientos que permiten al torpedo avanzar más rápidamente. Si falla el tanque de lastre, evidentemente no vas a poder sumergirte y tendrás que ir en superficie, cosa muy peligrosa dentro del puerto. La batería ya lo he dicho, y la cabeza de guerra, la carga explosiva, si hay un fallo en ella, aparecerá en la carta de fallo. A ver si hay una por aquí. Muchas cartas de avería aparecen así. La carta de avería, tú haces una tirada de 5 más para repararlo, y si no lo consigues, la ficha de esa parte del torpedo la tienes que colocar ahí hasta que consigas repararlo, ¿vale? En este caso es la transmisión, entonces colocaría la transmisión, o si es la cabeza de guerra, pues colocaría la carga explosiva. Si no lo consigues reparar en el primer turno, todavía no podrás hacer movimiento completo hasta que lo repares. Si consigues repararlo, vuelve la ficha y desaparece la carta, ¿vale? Tiene cosas muy curiosas, muy bien diseñadas a nivel de juego, ¿vale? A nivel de juego está muy bien diseñado, ¿vale? Luego tenemos que como he dicho, las dificultades a la hora de que te descubran en puerto, cada turno hay una opción para que se pueda estropear una de los torpedos, ya he dicho. Después de la tirada de avería, de posible avería, pues vendrían los movimientos y los efectos, lo que quisiera hacer cada torpedo. Después de que haya conseguido mover o realizar, voy a quitar las fichas amarillas, ¿vale? Lo que hay que hacer es, imaginemos que están aquí, ¿vale? Luego también pueden girar, ¿vale? Entonces, cuando giran, el usuario, el que maneja el torpedo, tiene que decidir hacia dónde gira. Por ejemplo, si tengo apuntando así, tengo que hacer una tirada para girar. Si está a superficie, normalmente no, porque es más fácil. Entonces, si hago una tirada de giro, puedo girar, poner el torpedo en la dirección que a mí me dé la gana, ¿vale? Entonces, hace el giro. Y eso es un gasto de acción. Normalmente tienes 2 acciones por turno, ¿vale? Entonces, esas 2 acciones las puedes usar las 2 a la vez, en hacer una acción y asegurar que vaya a funcionar, y así no tiras, pero pierdes el turno para hacer una sola cosa, o hacer 2 tiradas, una para cada acción, y hacer 2 acciones. Por ejemplo, movimiento completo en superficie, movería 3 hexágonos, 1, 2 y 3. Como ha llegado al tope del puerto, a la barrera del puerto, la segunda acción haría un giro. Pero la primera acción ha tenido que conseguir 4 más para conseguir mover 3 hexágonos. Y en la última acción que le queda, girar en superficie es gratuito. Si estuviera sumergido también tendría que tirar 4, ¿vale? Y si estuviera sumergido no movería 3, movería 2 en movimiento completo. Y giraría, ¿vale? Y entonces así funciona. Entonces, ¿cómo funciona cuando te van a descubrir en puerto o no? Pues primero tiras los focos, los starlights que están arriba. Si tienes el torpedo en superficie o sumergido, si lo tienes en superficie bastaría sacar un 9 o más, y si lo tienes sumergido, un 11. Vamos a hacer un ejemplo de que este ya está sumergido, este no y este no. Pues empezamos por el 1. Sacaríamos, en lugar de tirar dados de 6 o de 12 caras, que serían 12 lo que podría sacar como máximo, tienen cartas de alerta. ¿Por qué motivo? Porque si tiras un de 12 y sacas 12 constantemente, el 12 es la peor tirada, ¿vale? El 12 es el que consigue sí o sí descubrir el torpedo. Normalmente 11 de 12, el 11 es el máximo que va a haber en carta, ¿vale? El más fácil, vamos. Si consigue sacar el 12, digamos que tienes más facilidades para descubrir después. Entonces, para simular esto y no hacerlo con dados, que es menos simulado, lo hace con cartas. Entonces hay un montón de números, se repiten más unos que otros, solo hay un 12, por ejemplo, aunque hay varios 11, varios 10. Entonces estas cartas se van descubriendo. Y si, por ejemplo, tendría que sacar un 9 o más para descubrir a este, pues no lo ha sacado un 7. A este, como está sumergido, tiene que sacar un 11. Entonces, si sacara un 11, lo descubriría, ¿vale? Y a este, como está en superficie y le ha sacado un 10 y le va al día con un 9, lo ha superado. Entonces le ponemos el foco,
¿vale? Y una vez le ponemos el foco, ya, estas cartas no se ponen aquí, ¿eh? Se van apilando. Vale, una vez se pone el foco, pues ya empezaría la respuesta de las patrulleras, estas. Si está en superficie y no ha sido descubierto, sacarías 8 más y lo descubrirías, ¿sabes? Le pondrías una patrullera. Pues vamos a ver qué pasa. Saca un 3, vale, nada. Los voy a poner a pilar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí. Este está sumergido y sin descubrir. Al estar sumergido y no tener, digamos, carta de apoyo, carta de nivel extra en sumergido, por estar sumergido necesita un 10 o más para que le descubran. Si sacara un 10, pues lo hubiera descubierto. Y el tercero lo va a tener mucho más fácil, porque está en superficie y además detectado, pero no en puerto. Con lo cual tiene que sacar un 6 o más. Pues saca el 6. Al sacar el 6, ¿qué ocurre? Que le pones una patrullera a su lado, ¿vale? 6 se saca más fácil, ¿vale? Conforme en números más bajos, más fácil obtenerlo. Entonces se saca una patrullera a su lado por la cara de agotada, vamos a decir, por la cara en la que la patrullera en ese momento pues no va a hacer nada, no va a mover ni va a hacer nada. Pasaría el turno, este es el track de turnos, de horario, ¿vale? Por horas, hasta las 6, de las 12:30 hasta las 6 de la mañana. Pasaría el turno, haríamos un turno completo, tiraríamos reparación o lo que hiciera falta para uno de los, imagínate que le sale la reparación, le sale una avería a este, o le sale a este, o le sale a este, ¿vale? Tiraríamos con el dado de 3 caras, vamos a imaginar. Pues sale precisamente el 3, el 3 no es, el 3 es este, que está aquí, ¿vale? Entonces le saldría una carta de averías. Pongamos por caso que al 3 le ha salido, vaya, una bastante mala, ¿vale? Perdería una ficha de surge, una ficha digamos, de estamina, de aguante, si no saca un 4 más. Como en reparación solo tiene un dado, pues tiraría un dado. Si sacara 4 más, en este caso ha sacado un 6, eludiría esta avería, la hubiera reparado, ¿vale? Si no, le quitaríamos una ficha blanca. Y así funcionaría, ¿vale? Harías el turno, al estar sumergido, los torpedos que están en superficie son más fáciles de descubrir y cuando están descubiertos, ¿vale? Con la ficha amarilla, si se mueven, la ficha amarilla les sigue, porque digamos que los focos les persiguen más fácilmente. Entonces, pero al estar sumergidos, si por ejemplo este no hiciera nada en todo el turno, si por ejemplo solo se moviera un espacio, le quitaríamos la ficha amarilla, ¿vale? Y ahora la patrullera tendría un nivel superior a 8 o más, bueno no, a 10 o más, estando sumergido para tratar de descubrirla, ¿vale? Para tratar de descubrirla. Acabar el turno 1, perdonad, me he equivocado, al acabar el turno 1, esta se daría la vuelta. Y en el turno 2, cuando le tocara a las patrulleras, haríamos carta para cada uno de los torpedos, saliera o no saliera, amarillo o no, lo que fuera, ¿vale? Y entonces esta, para enseñaros el movimiento, lo que tendría que hacer era moverse. Hemos simulado, ¿no? Si por ejemplo este se ha movido, ha conseguido moverse, ya no tiene la de descubierto, imaginaros que ya no la vuelven a descubrir, no le vuelven a salir otra amarilla, porque podían descubrirlo otra vez, los focos. Le descubrieron los focos, lo que tiene que sacar ahora es un 10 o más para que esta patrullera le descubra a él. Si saca ese 10 o más, la patrullera moverá hacia el barco, ¿vale? ¿Vale? Es más, si hubiera sacado un 10, a ver si la siguiente... Sí, si hubiera sacado un 10, tendríamos dos cosas. Que esta patrullera se pondría a su lado, ¿vale? También en modo agotado, ¿vale? Veis que es bastante complicado. Y esta directamente, al haber sido descubierto, se movería hacia el torpedo, dos hexágonos, ¿vale? Se pondría encima. Y una vez se pone encima, haríamos el ataque. Patrol attack. Entonces veríamos si sacara un 10 o más, esta torpedo sería atacado. Al sacar un 9 no ha sido atacado. Si saliera un 10, ¿cómo se ataca el torpedo? Pues su ficha de pilotos se le daría la vuelta y estaría en dañado, en agotado, ¿vale? Tendría una acción por turno, nada más. No podría gastar más que una acción por turno y nada más, ¿vale? Y tendrías que tirar estamina o aguante para conseguir, ¿vale? Conseguir que se recupere en el siguiente turno, ¿vale? Pues eso es.
Así funciona el juego, es bastante sencillo de entender las reglas, los niveles de detección del puerto, de los puertos, ¿vale? Son bastante fáciles de entender y no tiene más, ¿vale? Luego hay una serie de cuestiones, ¿no? Una vez ya están dentro de las redes del puerto, una vez están dentro del puerto, también son más fáciles de descubrir, etcétera. Y la forma de atacar, imaginemos que este está sumergido y está en la ficha de un barco, ¿vale? Sobre la ficha de un barco, bueno, pues por encima, debajo, te da igual. Se pueden apilar hasta tres patrulleras en el mismo hexágono, ¿vale? No te interesa apilar, se puede, pero no te interesa apilar torpedos en el mismo hexágono, ¿vale? Porque los ataques, aunque se sacan cartas diferentes para cada ataque, en el mismo hexágono no te interesa, ¿vale? Porque te descubren fácilmente. Vale, entonces, ¿cómo se hacen los ataques? Te pones encima, llegas encima de un carguero, en este caso, imaginemos que está, aquí pone superficie, ¿no? Pues imaginemos que está sumergido, ¿vale? Está sumergido, da igual que esté sumergido en superficie, el ataque es más o menos igual. Pues harías con una habilidad que sería, revisando la lista de habilidades, tienes aquí una carta de ayuda, sería Detach Warhead, que sería pues soltar la carga explosiva, liberarla del torpedo, ¿vale? Y después anclarla al buque, o sea, dos habilidades. Si yo lo separo por turnos, imaginaros, hago el detach sumergido y lo hago con dos acciones, pierdo un turno en soltar la carga. Y el attach también puedo perder el siguiente turno en colocarla. Perdería 2 turnos, imaginemos que aquí hay 12 turnos, ¿vale? Hay pocas opciones y hasta que llego ahí, igual son las 2:30 de la mañana, ya, como mínimo. Entonces, conviene ahorrar turnos todo lo que puedas. Como veo ahí, soltar la carga requiere una tirada de ops, de operaciones de 4 de dificultad y una tirada de ops de 4 de dificultad para colocarla. Pues las voy a hacer por separado. En este caso es el piloto del Siluro 1 que tiene ops 2. Pues en este caso tiraría 2 dados. Si uno de los dados saliera 4, pues conseguiría soltar la carga, ¿vale? En este caso han salido 2 4. ¿Qué hago? Pues me la coloco yo, como que ya la he liberado, ¿vale? Y lo siguiente que tengo que hacer, la misma tirada para ver si se la consigo colocar en este mismo turno al carguero. Y si lo consigo, directamente ya es una, digamos, una baja, ¿vale? Para mí. He sacado un 5, aunque un 1, pero da igual. He sacado, con sacar 1 ya vale. Entonces la coloco encima del carguero, al carguero explota y me lo llevo a mi track de, digamos, de victoria, ¿no? Y ya he conseguido esto. Al conseguirlo, he liberado mi carga explosiva, ya no puedo atacar a otro buque porque no tengo 2 cargas explosivas, solo en los niveles más altos, en las últimas misiones. Pues lo que puedo hacer es la fase, digamos que esto ya no sería en este turno, sería en otro turno, ya he consumido las 2 acciones, pero imaginemos que estamos ya en otro turno, a las 3 o 3:30 de la mañana, por ejemplo, vamos a poner a las 3, ¿vale? Entonces, haría Scuttle SLC, que es escabullir el torpedo, o sea, desmantelarlo para que se sumerja y los aliados no consigan el torpedo y descubran nuestra tecnología y puedan hacer más seguros los puertos, etcétera. Es muy importante que el torpedo no lo capturen. Este sería el lugar de captura, de pérdida de torpedo, o sea, donde digamos el jugador o el italiano consigue que ese torpedo sea dañado y no pueda volver o sea, no lo pueda recuperar, no lo pueda capturar el enemigo. Vale, esta tiene 2 opciones. Quiero decir que es una habilidad casi automática. ¿Por qué? Porque si yo en este turno tengo 2 acciones, al gastar las 2 acciones, automáticamente el torpedo me lo cargo. Pero claro, me falta una acción, que es la acción de huida, de escape. Pero las reglas te dicen que es una acción automática que viene de la descarga o la destrucción del torpedo. Al destruirlo, automáticamente tienes que tirar. Vale, aquí tengo la chuleta que me he hecho, ¿vale? No es complicado ni nada, ¿eh? Entonces, tendría que tirar una de estamina o de resistencia, una tirada, automáticamente, sin necesidad de
de puntos de acción, es una reacción automática. Con lo cual he gastado esto es un pequeño truco que he descubierto, he gastado las 2 acciones en destruir el torpedo porque tengo el turno completo. Si no tuviera el turno completo tendría que tirar y sacar 4 más en ops, ¿vale? Para destruirlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que huyan los pilotos. Tengo que hacer una tirada de resistencia. En este caso, la tirada de resistencia con el 1 sería con un dado. Y tengo que añadirle +1 si es anterior a las 5 de la mañana. O sea, que no me he dedicado toda la... No he llegado al final del juego, sino que estoy a medias. Tengo una ventaja. +1 si no tienes daño en los operadores, si no están dañados, ¿vale? Como no están dañados, pues tengo otro +1. Ya son +2. -1 si estuviera dentro del puerto. Como estaba fuera del puerto, no me lo aplico. -1 si ya tenía, si había por cada... O sea, -2, perdona, por cada patrullera que tuviera en el mismo hexágono donde estaba el torpedo. Entonces sería mucho más difícil recuperar a los pilotos que huyeran, ¿vale? Si puede haber varios. Si hay 2, tendría un -4, ¿vale? Entonces, al tener un -4 más un 2, me parece, sería -2. Tendría que tirar, imaginemos que había dos patrulleras. Tendría que tirar con -2, ¿vale? Si tiro con -2, 5 menos 2 sería 3. Si saco 3 o menos, mis pilotos son capturados, con lo cual ya no los puedo poner como pilotos escapados. Si he sacado el 5, imaginaros, y no hubiera patrulleras, entonces sí, porque tendría un +2, ¿vale? No va a haber patrulleras, y sacaría hipotéticamente un 7. Entonces consigo que huyan. Al conseguir que huyan los pilotos y conseguir destruir el torpedo, consigo 2 puntos de victoria extra. Más el punto de victoria que ha conseguido al hundir el carguero, sería 3 puntos de victoria solo por este torpedo, ¿vale? Y así. Bueno, me lo he puesto así esto, pero es muy fácil, ¿vale? Porque los modificadores son muy entendibles. O sea, cada patrullera que tengas en tu mismo hexágono hace más difícil la huida. Y tienes -2 si son los puertos de Argelia y Alejandría, que estaban mucho mejor vigilados, puesto que son puertos que aparecen en las últimas misiones del juego. Y ya está, ¿vale? El tipo de juego, vamos a decir, recreación histórica, se basa en las recreaciones históricas. Tienes un libro de misiones con todas las opciones, tanto de niveles de tecnología conseguidos en cada misión, realísticamente, vamos a ver, en la realidad, niveles de habilidad conseguidos por los pilotos en realidad en las misiones, y luego tienes la opción de jugarlo a modo de campaña personalizada. Tú vas avanzando conforme vas gastando los puntos de victoria obtenidos en misiones previas. Gastas puntos de victoria y obtienes mejoras en los equipos. ¿Consigues hundir un carguero? Tendrás por lo menos opción de gastar un punto para añadirte habilidad. Que además consigues eludir una red de torpedos, no consigues 2 puntos, o sea, hipotéticamente consigues 2, pero solo te dejan subir uno a la vez. Entonces, tanto si has conseguido evadir la red como si has conseguido explotar un barco, por ello te van a dar un punto. Si solo consigues lo de la red, te darán un punto, ¿vale? Esas son las ventajas, los avances cuando juegas campaña personalizada. Luego la campaña personalizada, conforme vas hundiendo barcos, vas acumulando los puntos de los barcos hundidos en las operaciones. Esa suma de puntos te da unos niveles de seguridad en los siguientes puertos, en las siguientes misiones, que va apilando, se va aumentando. Por ejemplo, a tener 12, 13, no me acuerdo, puntos de victoria, obtienes el nivel 1, y te has cargado, por ejemplo, un barco de nivel 10 y un barco de nivel 2, pues tendrías el nivel 1 fijo, ¿vale? Ese seguro, y ya de 15 para arriba tendrías el nivel 2, 20 y tantos para arriba tendrías el nivel 3, que sería la carta de sumergido, me parece, y así con todos. Tienes carta de sumergido, carta de equipo de submarinistas. Cuando tienes a un torpedo junto a un barco, ¿vale? Que estás, digamos, preparándote para volarlo, o estás pasando por él. Llegas a un hexágono y quieres llegar a porque este no te interesa. Pues solo por pasar por el barco y quedarte en el barco, nivel de seguridad del puerto, podría tener una carta de nivel de alerta del puerto de equipo de submarinistas. Y si te descubren en el barco y hacen tiradas de ataque.
Luego tendrías estos niveles que también luego se van subiendo, que son los niveles de las patrulleras. En superficie, los niveles de las patrulleras cuando están sumergidos, que son aquí el nivel 0, que son los más fáciles, o el nivel siguiente, sería el 3 me parece. Estos son con un dado de 8 los movimientos aleatorios. Si no hay fichas de descubierto amarillas a menos de 3 hexágonos de una patrullera, digamos que la patrullera se mueve aleatoriamente. Si hay, la patrullera en este turno moverá 2 hexágonos hacia donde está el torpedo descubierto. Y así funciona. Cuando las patrulleras atacan, que también tienen otra carta de mejora en su ataque, pues sacan 7 o más si está el torpedo en superficie, 10 o más si está sumergido. Y aquí tenemos las bases de morteros, pues cerca del puerto, cerca de las dársenas del puerto, pues hay bases de morteros que pueden tratar de descubrirte, ¿vale? A niveles superiores ya. Y las redes antitorpedos igual, hay una carta que mejora la seguridad de las redes antitorpedos, que en lugar de sacar 3 o 4 enops, pues tienes que sacar más, ¿vale? Y así funciona esto, ¿vale? Se me ha olvidado decir que, bueno, cada misión tienes unas 5 cartas de inicio, que son estas. Se nombran por los puertos de donde históricamente salía el submarino o el barco que daba apoyo a los submarinistas, a los torpedos, hacia el puerto X, hacia el puerto de la misión, Gibraltar, hacia Alejandría o hacia Argel. Entonces, esta carta da unas opciones básicas de inicio que también puede requerir que hagan más tiradas de reparaciones, que den más fichas de surge o de recuperación, ¿vale? O menos a los pilotos, etc. Hay cartas mejores y peores. Y también con las campañas personalizadas, esta carta tú tienes varios pasos, la puedes mejorar, puedes sacar una de las últimas del juego que son muy buenas o sacar la primera que no requiere coste. La primera me parece que es muy básica y no requiere coste, ¿vale? Pero te da menos fichas, te da menos opciones. Bueno, pues el juego así a lo rápido, que en realidad es muy fácil, ¿vale? Es muy difícil de ganar. Si siempre llevas los torpedos sumergidos, ya he dicho, puedes ir muy despacio y con cada movimiento tienes que tirar. Al llevarlo por superficie, el movimiento base de un hexágono no cuesta. Te cuesta una acción, pero no cuesta tirada. Si quieres mover 3 en superficie, cuesta una tirada, ¿vale? Y luego tienes, aparte de movimiento, pues tienes la parte de reparación, evadir la red, te pones junto a las redes, recordaros que tenéis que estar mirando en la dirección adecuada para pasar al siguiente hexágono, me vale que esté así o que esté así, entonces pasas a la siguiente, la colocas tú, o sea, quiero decir, si llegas, por ejemplo, en el turno anterior llegas así con el submarino, aquí no podrías pasar la red, tendrías que hacer una acción de giro, si estás sumergido tienes que tirar, ya he dicho, y una vez hecha la acción de giro tienes que tirar para evadir la red, superficie 3, sumergido 4, un poquito más difícil en sumergido. ¿Es que la pasas? Pues te quedas en el hexágono en la red, que ahora estarías para efectos del juego dentro del puerto, ¿vale? Y nada más, hay una opción grave, ¿vale? Hay una opción grave, que es cuando tengas una carta de avería con la ficha de carga explosiva en la carta de avería, que no has conseguido repararla y, por ejemplo, te quedas encima del barco, pero tu carga explosiva está fallando, tiene algún problema y no consigues arreglarla, hay una acción que se llama atacar desde el SLC. Hacer un ataque desde SLC que digamos que automáticamente al SLC lo vas a destruir por culpa de que esta ficha que no está reparada, la carga explosiva. Pero que no esté reparada no significa que no tengas que tirar, ¿vale? De hecho, es más, si tirara y fallara, claro, si tiene éxito, tienes que sacar 6, ¿vale? No es 4, tienes que sacar 6. Si tiene éxito, te cargas el barco. Pero claro, yo entiendo que el fallo de estabilidad, ahora lo voy a mirar en las reglas, si tú no sacas el 6, tienes 2 pérdidas. Perderías el SLC porque lo podrían recuperar, o sea, estaría capturado, no estaría en Scattered, no estaría ahí destruido completamente, y perderías a los pilotos, los capturarían. Pienso yo que es eso, ¿vale? Pienso yo. Que tiene éxito, que sacas el 6, te cargas el barco y entonces tiras huida de los pilotos, porque ya, como he dicho, el SLC lo has conseguido destruir y ya no lo recuperan.
y entonces tiras 4 más, me parece, o no, perdona, haces la tirada de escape, la de huida, haces la tirada de huida, y entonces si te sacan 3, si te sacan 4 más, tus pilotos huyen, escapan. Y si no, pues no escapan. Pero la tirada de fallo, si fallas el 6 de atacar desde el SLC, porque no has conseguido reparar la carga explosiva, yo considero que has tenido una doble pérdida, ¿no? Que has perdido el SLC y a los pilotos, ¿vale? Que han muerto, no que han sido capturados, sino que han muerto. Pero bueno, es así como funciona el juego. Digamos que la acción de escapar del SLC es, como digamos, automática. Si tienes el turno completo, puedes hacer que el SLC se hunda y además consigues, según tu situación, puedes conseguir fácilmente que tus pilotos huyan. O si te capturan, consigues un punto de victoria porque el SLC no se ha capturado, pero no lo consigues porque capturan a los pilotos. Entonces no lo consigues, ¿vale? Solo conseguías un punto de victoria. Y bueno, parece muy barullo lo que he ido explicando, pero en realidad es bastante fácil de entender y de pillar, porque las reglas son muy intuitivas, no requieren ningún esfuerzo. Las posiciones, ¿vale?, de los SDC, al inicio los pones girados, o sea, en el giro que tú necesites, el que tú consideres oportuno, no los tienes que poner mirando para adelante ni nada. Y entonces, conforme los pones en el giro adecuado, pues si haces movimientos, no los haces, o lo que sea, ¿vale? Y eso es todo. Es un juego muy interesante, es una recreación histórica. Yo lo considero una recreación histórica en el que tú vas valorando las acciones que van ocurriendo, los encuentros que vas teniendo con el enemigo, ¿vale? Aquí, como podéis ver, no se ve en la cámara, pero digamos los barcos de más valor están aquí. De hecho, el barco de más valor aquí es el Nelson, que está aquí, no ese que está en la esquina, que está más lejos. Es este. Si yo consigo poner una carga explosiva a Nelson tendría 10 puntos de victoria. Si descubro este, voy a descubrir cómo se llama, pero estoy casi seguro, o el 100% de veces, que tiene 3 puntos de victoria solamente. Así tendría que sobrepasarlo. Como he dicho antes, si hubiera seguridad a nivel de equipos de submarinistas, o sea, estaría avanzada la seguridad del puerto, entonces tendría seguramente que pasar una carta de alerta y ver si me atacan o no los submarinistas. Y así de chulo es. Yo me parece muy interesante, muy curiosa la historia, muy parecida a lo que serían las operaciones de los Navy Seals del futuro. O sea, una percepción muy futurista de la guerra submarina, que todavía estaba en pañales. Como digo, la tecnología de los respiradores, mantenerse mucho tiempo debajo del agua, etcétera, era muy incipiente y fue una aventura muy arriesgada que tuvo cierto éxito. Anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, ellos consiguieron crear varias lanzaderas, digamos lanchas rápidas, torpederas, con sistemas más o menos rudimentarios para eludir las redes de antisubmarinos para entrar en los puertos, pero no tuvieron casi ningún éxito. Hundieron un barco, me parece, pero no tuvieron éxito. Esto les fue bastante mejor, de hecho recibieron algún tipo de condecoración al final de la guerra, ¿vale? Era la flotilla 10ª más, se denominaba, y muy curioso. Los nombres, como he dicho, de los pilotos pues son históricos, tienes cartas para jugar en modo campaña personal, ¿vale? Que vas avanzando, como he dicho, las habilidades y las características de los equipos conforme consigues puntos de victoria. Yo llevo 2 misiones, y la tercera pues tengo este nivel que estoy mostrando aquí, nivel de seguridad 2 o nivel de alerta 2, y tengo 3 niveles en los avances tecnológicos. He mejorado el torpedo, he mejorado el traje de respiración y no me acuerdo si he mejorado algo más, pero bueno, esas son las 2 mejoras que he ido aplicando. Luego vamos mejorando las habilidades de los pilotos. Tengo incluso un piloto con 3 habilidades a nivel 2, ¿vale? Ya, otros con 2 habilidades a nivel 2 y estos 2 que vienen así de inicio, ¿vale?
Y eso es todo. Algunos tienen alguna característica especial, este tiene un +1 a huida, ¿vale? Si se produce la huida, pues estos ya son hábiles para huir. De hecho hay una carta en el juego, porque históricamente en la primera misión, aunque fueron capturados, consiguieron, mediante espionaje o para algún tipo de cuestión, consiguieron recuperar a los pilotos, ¿vale? Una de las cartas pone que tienes un punto de victoria si son capturados, no si los recuperas, sino si son capturados, ¿vale? O sea, si los recuperas también tendrías un punto de victoria, no dos, uno, pero si son capturados también te darían un punto de victoria, ¿vale? Porque digamos que históricamente consiguieron huir de aquella misión. Pues eso es todo. A mí me parece un juego muy interesante, creado por BWG en 2020 y reimpreso recientemente, ¿vale?